Eh, Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a estas sesiones del mes de mayo. Durante este mes vamos a estar trabajando heridas de infancia. eh, y en esto me gustaría comenzar con esta frase que muchos de pronto escucharon decir o escuchamos en algún momento. Sobre todo se hacía como en el plano económico, ¿no? Habían personas como que quizás en la generación pasada decía, voy a darle a mi hijo aquello que yo no tuve. Entonces, cuando hacemos, digamos, estos procesos también y estas, nos damos la posibilidad de revisar cuáles son nuestras heridas de infancia, nos damos también la posibilidad de no solamente sanarlas en nosotros, sino en las generaciones que vienen. De manera que más que darle, porque esto aplica, o sea, esto que quizás escuchamos y que solamente hacía referencia a la parte económica, aplica para todas las demás áreas. Es decir, entonces hay gente que si no recibió cariño, pues entonces también dijo, voy a darle a mi hijo lo que no tuve, o si recibí una educación muy rígida, entonces voy a hacer con mi hijo mucho más flexible, buscando que se repare de alguna manera eso. Pero entonces ahí lo que estamos haciendo es, si yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve, entonces pues si lo hago desde una herida no sanada de infancia, entonces, pues lo que voy a hacer es llenarlo de regalos y de cosas que el niño no necesita, porque no es que el niño es consciente de todo esto que yo tengo como adulto en herida. ¿Me puedes hacer el favor? Gracias. Sí. Entonces, eh, sí, y lo mismo como en el tema emocional, es decir, si yo tengo una herida de abandono, que ya, bueno, ya iremos viendo y Andrea nos irá haciendo como un poco esa introducción, pues entonces voy quizás a proteger a mi hijo para que él no la tenga, pero entonces voy a crearle otra, ¿sí? Entonces lo importante es que yo siempre como adulto pueda ser consciente de eso que yo necesito sanar de mi infancia y de esta manera pues permita que yo realmente lo que puedo hacer es guiar y acompañar a mi hijo en su proceso de autoconstrucción, entendiendo que también probablemente pues va a tener unas heridas y unas, no voy a decir traumas porque no es necesariamente un trauma, pero sí algunas, va a tener su propia interpretación de la realidad, de lo que pasó y pues en ese sentido pues también podemos realizar ese proceso de acompañamiento. Así que bienvenidos a esta sesión. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espérale un segundito, vamos a compartir pantalla. Ojo. Daisy, regálame un segundo que tengo que, no me deja compartir, espera. Listo, tranquila, no te preocupes. Bueno, entonces mientras vuelve Andrea, eh, si quieren, vamos a reflexionar un poquito sobre eso. Yo los invito a que cada uno lleve y diga, efectivamente, quizás porque el mayor espejo en eso son los hijos, en qué quizás estamos actuando en esa vía de poder buscar reparar nuestras infancias a través de hacer cosas distintas para ellos, digamos, buscando eso. A ver, el ejemplo que me parece más claro es eso, el que lo ejemplifica. Es como yo no tuve regalos de Navidad, entonces yo voy a llenar a mi hijo de regalos de Navidad, por ejemplo. No sé si les pasa. Hola, Luca. Listo, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes para todos, queridas familias. No sé si estabas tú haciendo una intervención, Daisy, interrumpí, No, ¿no? tranquila, una pequeña reflexión, un poco igual que mientras tú volvías. Bueno, perfecto. Esto cada vez se está poniendo más lindo porque este módulo de este mes está pensado justamente para abordar, como se los venía diciendo,
estas diferentes heridas de infancia y vayan viendo la forma progresiva en la que hemos venido abordando diferentes áreas del ser. Entonces empezamos con todo el componente emocional, después hemos ido revisando lo que son todos los aspectos de autocuidado en relación a la alimentación, después también toda esta parte financiera, pero al final, cuando estábamos también haciendo este diseño con Daisy, veíamos la importancia de ir hacia la raíz, que esto es algo que les digo a los papás constantemente en consulta y es, necesitamos siempre tratar de encontrar un poco más, razones un poco más a fondo que nos permitan excavar con sentido, porque todas estas heridas que vamos a ir abordando, si no se trabajan, si no se abre una exploración de una forma consciente, amorosa y respetuosa, también puede generarse una revictimización muchas veces de situaciones que sufrimos y esto puede también crear un mayor impacto. Entonces la idea de entrar y empezar a caminar sobre estas heridas es poder hacerlo esta vez desde una revisión con mucha más conciencia, con mucho más respeto a nuestro proceso, pero ya también con la conciencia que hemos venido caminando sobre un ejercicio de autoobservación y de cambio, ¿sí? Y de cambio que queremos hacer para nosotros mismos, pero también porque estamos siendo modelos en este ejercicio de crianza. Entonces, todos estos chiquitos que están a nuestro alrededor están absorbiendo esta información también. Esta frase es de Aldous Huxley, que es un escritor y filósofo. A mí me gusta mucho porque está muy relacionado con este tema que vamos a empezar a trabajar. Y esta frase la vamos a revisar ahora y la vamos a revisar también hacia el final. Y dice así, mejor que perdonar es sanar la imaginaria herida que el imaginario agravio abrió en el herido ego del aparente yo. Esto está un poco confuso. Yo solamente quería dejarla acá para lectura abierta y ahora al final de la sesión vamos a volver a ella. ¿Listo? ¿Qué sucede con las heridas? ¿Cómo se crea un aprendizaje y cómo estos aprendizajes son súper emocionales en la mayoría de nosotros? Recuerden cuando yo les hablaba en uno de los módulos de la forma en la que nuestros cerebros, desde los cerebros más primarios, que es el reptil y el límbico, van creando nuevas asociaciones y nuevos vínculos de información. Es una buena pregunta. Perdón. Para esto, ¿qué es lo que sucede con todos estos registros que hacemos a lo largo de nuestro crecimiento? Todo lo que nosotros vivimos es así, es un registro emocional, es algo que va quedando marcado, que va generando una huella. Y esas huellas no necesariamente nosotros tenemos que vivirlas como algo positivo. Entonces, acá viene el primer juego y es ¿qué es lo que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos aprendiendo a determinar como algo positivo o como algo negativo? Porque también desde estas preconcepciones y lo que vamos absorbiendo de nuestro entorno nos va ayudando a determinar estas dos polaridades. Entonces, una vez creamos este registro emocional, que es la primera parte de ese aprendizaje, se genera una percepción nuevamente. ¿Desde dónde se va a generar? Desde todo lo que yo esté absorbiendo y lo que me estén diciendo en mi entorno. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy explorando en el parque como niño y me voy a subir a un árbol y yo lo siento como algo agradable, como algo que para mí va a ser súper divertido, pero atrás está mi mamá o está mi papá y me dicen, no, es peligroso, eso es terrible, te vas a caer, te vas a fracturar, te puedes lastimar. A mí me pasó y tengo una herida, mira, acá tengo la cicatriz. Entonces, de esta idea que para mí era divertida, fantástica, de exploración, ya hay una preconcepción que no es mía, una creencia que no es mía, pero
que yo empiezo a determinar inconscientemente que es mía y la hago propia. Y entonces esto me empieza a dejar marcado esta secuencia de aprendizajes. Y entonces yo empiezo a definir mi vida a través de estas percepciones que están creándose todo el tiempo, que estoy absorbiéndolas de diferentes entornos, pero como les digo, esas percepciones no necesariamente tienen que ser algo que, que sea bueno para mí, pero que como yo estoy en este ejercicio de crecimiento, las determino propias y busco más bien adaptarme a ellas. ¿Por qué? Porque aquí como yo les pongo, entonces lo viviste como una experiencia, lo tomas como una verdad. Todo eso que tú vas escuchando y más si es lo que nosotros escuchamos en nuestra infancia y nos lo están diciendo nuestros dos modelos, que son los dos modelos más importantes, papá, o modelos cercanos, los abuelos, los tíos, las personas que cuidan a los niños hoy en día. Entonces, determinamos que toda esta información es verdad y la aceptamos de esta forma y lo que sucede es que empezamos a normalizarlo nuevamente. Pensemos que todo esto se hace en un ejercicio inconsciente, lo estamos haciendo de niños, lo estamos haciendo en nuestra preadolescencia, entonces lo único que hacemos es aceptarlo sin mucha opción en ese momento de poner en juicio, que pasa también muchas veces. Hoy por hoy, gracias a los diferentes sistemas educativos, los niños están creando una forma mucho más crítica de incorporar información, entonces nos preguntan, confrontan, argumentan, lo cual es positivo. Pero muchas otras veces, por ejemplo, cuando tenemos padres que están más ausentes, cuando tenemos padres que viajan, cuando no hay buena comunicación entre las familias, cuando hay padres separados, entonces que el niño sabe y entiende que los tiempos que puede compartir con los papás son limitados. Lo que sucede es que el niño empieza a aceptar esta forma de comunicación y a aceptar lo que su entorno le va diciendo como una realidad, a normalizarlo, ¿cierto? Entonces, no, es que con mi papá solamente me puedo comunicar de esta forma, tengo que hablarle en este tono, tengo que hacer esto que es lo que a él le gusta, y simplemente lo entendió así y entendió esa como su realidad. Al entenderla como su realidad, no quiere decir que no duela. Entonces es acá en donde algunas de esas experiencias empiezan a marcarse como una herida, por ejemplo, nuevamente. Entonces esta em, experiencia en donde yo estoy queriendo explorar el mundo, en donde soy una persona inquieta y deseo salir y deseo jugar y deseo compartir todo esto, pero las limitaciones, las creencias limitantes de mis padres o de las personas que me acompañan no me lo permiten. Y entonces me sacan de estos contextos, me sacan de estos entornos y yo empiezo a sentir bloqueada parte de lo que soy yo. O sea, acá hay algo que es importante que entiendan y es que las heridas no necesariamente tienen que venir de un maltrato, sino que una herida significa formas en las cuales van limitándome sobre mi esencia, van limitando la expresión de lo que soy yo. Entonces esto puede ser, por ejemplo, cuando un niño es artista por naturaleza y el papá o la persona que tiene alrededor le dice, no, no puedes volver a pintar, puedes volver a cantar, este deporte que te gusta no lo vas a volver a hacer. Estas son las cosas que al estar en mí, al ser parte de mi esencia, pero que yo veo que para poder encajar, para poder entrar aquí, para poder tener el afecto de las personas que me rodean, tengo que bloquear. Esto es lo que empieza a generar estas heridas. Y por supuesto son heridas que van a generar mucho dolor, que puede que incluso en el momento el niño no lo haga consciente. Lo empezamos a hacer consciente sobre nuestra adolescencia y en nuestra adultez. Por eso muchas veces estos procesos de sanación y estos procesos de reencuentro con nosotros mismos vienen a hacerse en nuestra adultez. Y ahí entonces hacemos esta observación en retrospectiva en donde vemos que
Realmente, bueno, nuestros padres estaban haciendo lo que podían desde sus propias creencias, pero eran estas creencias limitantes las que no permitieron que ellos nos permitieran a nosotros explorarnos como necesitábamos hacerlo. Al ser nosotros en este momento modelos, como les estaba diciendo, de crianza, ser modelos y acompañantes además, es importante entender esto porque en los procesos que estamos acompañando, lo que buscamos es que el padre entienda su rol de maestro, de poder llevar al niño a que se explore en su esencia sin generar estos bloqueos, estas limitantes que son nuestros y que vienen de nuestras propias percepciones, que en algún momento determinamos como verdades absolutas. ¿Vale? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Sí, espérame, Andrea, me gustaría eso, que alguien creo que estaba hablando y haciendo preguntas de cómo podía identificarse esa herida. Si alguien tiene más dudas, sería chévere que las hiciera como para que podamos ir en esta dinámica más interactiva. La pregunta que dejaron en el chat es cómo podemos identificar una herida de infancia nuestra. Ok. Entonces, estas heridas de infancia van saliendo a la superficie en nuestra adultez, como les decía. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta, por ejemplo, de que hubo cosas que no exploramos, de, por ejemplo, no haber podido explorar mis habilidades artísticas, mis habilidades deportivas. Eso, por ejemplo, en relación como a competencias y habilidades. Pero también por el otro lado podemos hacernos conscientes cuando empezamos a tener conductas que es, eso, de eso justamente les iba a hablar acá, que es conductas más de tipo controlador o de apegos, muchos apegos inseguros, o cuando sentimos mucha ansiedad para desarrollar algunas habilidades, algunas actividades o cuando nos cuesta la comunicación o cuando nos cuesta la expresión de emociones. De diferentes formas podemos ir identificando que si algo me está costando en este momento como adulto, que se supone que ya, se supone porque esos deberías, yo siempre les digo que no deben existir realmente y si existen hay que cogerlos con pinza. Pero en nuestra adultez, nuestras habilidades sociales, comunicativas, emocionales, están ya mucho más maduras. Entonces podríamos decir que ya tenemos una capacidad de interactuar de una forma sana, de tener relaciones sanas, de expresar abiertamente nuestras emociones. Entonces, si a este punto nosotros observamos que todavía nos cuesta, que cuando intentamos hacerlo es como que nos abruma, nos pone un poco pesados emocionalmente, nos carga, quiere decir que hay algo que revisar, hay algo en lo que necesitamos entrar en relación a estas creencias y quizás a esas experiencias del pasado. ¿Qué pasa durante el crecimiento? Como yo les decía ahorita, normalizamos ese deber ser. Y acá esta es otra cosa que yo siempre digo como hoy por hoy es importante ser cuidadosos con esta idea del deber ser porque el deber ser son todas las expectativas, todas, que nos impusieron desde el momento casi de nuestro nacimiento, incluso en el momento de la gestación porque mamá desea que ese bebé sea de alguna forma, porque cuando el niño nace, mamá y papá están buscando algo en ese bebé, tienen unos sueños, tienen unas proyecciones. Después entra al ejercicio social en donde ese entorno social también tiene unas expectativas sobre este niño. Y en la medida que el niño va creciendo y va mostrando quién es, pues van creciendo las expectativas. Entonces lo que sucede es que durante este crecimiento, si este universo de expectativas que se acomodó alrededor del niño no se dieron, ¿cierto? Todo lo que estaba puesto encima de nosotros no se dio, pues resulta que esto empieza también a generar una incomodidad. Entonces muchos
tuvieron que adaptarse y que entrar a hacer estos ajustes. Yo les cuento una experiencia personal en este sentido. em, Creciendo tuve muchas dificultades con mis papás, especialmente con mi papá. Yo vengo de una familia de comerciantes, entonces cuando yo dije que quería ser psicóloga fue un problema. Hasta hace unos 5 años quizás era una idea que todavía no digería mi papá especialmente. Y entender que estas expectativas y mucho tiempo yo me sentí en mucho dolor, porque se siente así, es un peso grande, mucho dolor por no tener una buena relación con él, pero principalmente después de que entramos a hacer este ejercicio de revisar estas heridas, era entender que yo no iba a lograr cumplir con su expectativa de entrar en el mundo de la economía, de las finanzas, de lo que sea que él estuviera, que él hubiera imaginado para mí. Y cuando logré hacerlo consciente, logré soltarlo también y decidir que yo necesitaba era expresar lo que estaba en mí, lograr expresar mi esencia, me permitió, por un lado, empezar a hacer mi camino, pero también después me permitió poderme mostrar con él desde esta visión que él no lograba ver en mí. Muchos años que sucede esto, yo lo normalizo, ¿cierto? Y yo hago todo lo posible, entonces hago todo lo que puedo para hacer un ajuste, para que incluso mi pareja me vea. Entonces mi pareja quiere ver en mí una mujer empoderada, una mujer fuerte, una mujer listo. Entonces yo hago todo lo posible por entrar a ese patrón. Mi empresa quiere ver de mí que yo soy esto y es listo, a ver qué es lo que tengo que acomodar en mí para entrar ahí. Y estamos todo el tiempo alimentando este sistema sin darnos cuenta que lo estamos normalizando y que al final lo que estoy haciendo es cumplir hacia afuera, pero nunca me he cumplido. Esta es otra forma de identificar estas heridas. Cuando yo estoy en constante necesidad de cumplir hacia afuera, de llenar vacíos que no son míos, que son los vacíos que están afuera porque nuevamente son la secuencia de expectativas puestas. Y lo hacemos, fíjense que acá yo les pongo, lo hacemos porque buscamos que mamá y papá no nos juzguen porque son nuestro núcleo primario, pero después de ellos no es solamente mamá y papá, después de ellos es todos nuestros diferentes entornos. Entonces, después es nuestro colegio, nuestros amigos, nuestra red social, nuestro trabajo eventualmente. Y vamos creando entonces falsas percepciones. Entonces acá vamos a hacer este ejercicio de autoobservación y cada uno lo va a ir revisando. Si en algún momento hemos usado estas falsas máscaras, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento de mi vida yo he sido hipercomplaciente? Que me pongo en total apertura y servicio de dar, pero porque necesito, en mí está la necesidad de cumplir con ese deber ser hacia afuera. ¿En qué momento de mi vida he sido perfeccionista o soy perfeccionista o me defino a mí mismo como perfeccionista porque justamente lo que estoy buscando es cumplir con toda esta serie de demandas externas? ¿En qué momento de mi vida he sido controlador o soy controlador? ¿Ok? Estas son formas en las cuales se presentan estas falsas percepciones y son formas en las que también podemos ver que en nosotros hay una marca de una herida de infancia. Entonces lo que sucede es que se instala esta creencia del no sentir. Y empezamos a justificar, justifico, normalizo, justifico y decido no sentir y empezamos a crear un montón de máscaras también de fortaleza y de empoderamiento, porque es mucho más fácil decirle a la vida que sigo así, que enfrento así y que con esta armadura que me pongo nada me va a pasar y nadie me va a hacer daño. Lo cierto es que todas estas caras también están puestas hacia afuera, pero después cuando tengo que hacer un encuentro conmigo mismo, cuando tengo que hacer un trabajo para mí mismo, es cuando realmente me doy cuenta que esta armadura, que todas estas
formas de defensa que creé para mí, realmente en mi privacidad, en mi soledad, en mi narrativa, no funcionan, porque me sigo sintiendo sola, porque me siento triste, porque en lo que yo deseo para mí, para mi vida, no lo estoy cumpliendo, porque no me siento en paz, porque no me siento en bienestar. Entonces acá lo que estamos haciendo es simplemente distraernos, ¿no? Es como el ratoncito que se sube a la rueda y está todos los días de forma inconsciente haciendo un trabajo monótono, constante, pero está distraído, simplemente no se ha querido bajar para no darse cuenta del cansancio, del no sentido, de la falta de proyección, de la falta de visión. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias del no sentir? Y aquí les hago también la invitación muy, muy grande a todos, y es que nos hagamos muy conscientes de esto para nosotros, porque nuevamente venimos de esta forma o este ejercicio de acción y es el de el piloto automático. Voy, simplemente voy conectado con lo que estoy haciendo, pero no me doy el permiso porque no quiero sentir primero los altos costos emocionales que trae entrar a cumplirle al mundo y no cumplirme a mí mismo. Eventualmente, ¿qué sucede? Que este registro emocional de estas heridas de infancia va a buscar la luz. Siempre busca la luz. Entonces, así como puede salir en nuestra adolescencia cuando sale a través de la rebeldía, de la irreverencia, puede salir en nuestra adultez, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones laborales, en la forma en la que manejo mi frustración en un proyecto, vuelven ahí a aparecer. ¿Cómo se activa? Se activa a través de un detonante frente a una experiencia. Cosas muy sutiles incluso pueden detonar esas pequeñas heridas que estaban por allá guardadas y que el inconsciente hace hasta lo imposible por encapsular, pero a una situación sutil o una situación de alto impacto pueden generar que se detone y otra vez aflore. Y entonces, al ser así, la atención se vuelve un poco más compleja. Hay definitivamente un alto impacto en el sistema nervioso, porque justamente lo que les decía, esto genera que muchas emociones estén siempre trabajándose al tiempo, entonces puedo percibirme como una persona muy ansiosa, muy nerviosa, o al contrario, una persona que está siempre muy triste, muy agobiada. Además de eso, definitivamente va a haber impacto en las relaciones personales y sociales y va a haber impacto en los apegos, en la forma en la que yo genero apego para el entorno, ¿no? Con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, incluso con mi trabajo. Entonces, ¿cuál es la invitación de esta semana? La idea es que ya con este primer abrebocas de lo que son las heridas de infancia, ustedes empiecen a preguntar qué heridas de infancia han podido identificar en ustedes, quizás también en sus parejas, en sus familias, y si a este momento, si las han identificado, ¿qué han podido hacer para atenderlas? Entonces, de repente, bueno, consulté con un psicólogo, he ido a algún taller, simplemente hago, por ejemplo, journaling, hago escritura, o busco libros de autoayuda. ¿Qué han hecho? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes han encontrado efectivas para atenderse? Y esta es una pregunta que a mí me encanta porque entonces eso también nos va a ayudar a entender cómo estamos llevando nuestra narrativa, cómo estas heridas de infancia te han llevado a definirte. Por ejemplo, les voy a contar el caso de una paciente adulta que tengo. Entonces, esta paciente tuvo una experiencia de abuso en su infancia. Después de haber tenido esa experiencia de abuso, recuerda haber tenido
una experiencia de abuso similar en su adolescencia, pero un poco más consciente y en este momento siente culpa porque al ser consciente igual lo permitió. Y entonces se ha definido a sí misma como una persona que ha sido abusada y que tiene esa vulnerabilidad a ser abusada, pero no solamente físicamente, sino en todos los entornos. Entonces, una persona que en el colegio fue víctima de bullying y que ahora en el trabajo tiene personas a su alrededor que fácilmente identifican que ella tolera como este tipo de impactos, entonces también sobrepasan sus límites. Y esa ha sido su narrativa y esa ha sido la forma en la que ella se ha definido. Entonces, esto también para darles un ejemplo de cómo una herida de infancia resignifica toda nuestra vida y nos lleva a nosotros a definirnos a través de ellas, que muchas veces tampoco lo hacemos de forma consciente, ¿ok? Entonces, esta va a ser la otra misión que les vamos a dejar esta semana. Entonces, fíjense, voy a volver otra vez a la primera frase. ¿Qué buscamos con estas heridas de infancia? ¿Por qué me gusta tanto esta frase? Porque muchas veces sentimos que en esas heridas tenemos que perdonar y no es así. No necesariamente estamos obligados a perdonar, porque también yo tengo muchos pacientes que me dicen, en este ejemplo de abusos, pero ¿cómo tengo yo que perdonar a la persona que me abusó? No tienes que perdonar a la persona que te abusó si eso no es lo que está en tu corazón en este momento, pero sí tu ejercicio es sanar. ¿Y qué vamos a sanar? Vamos a sanar esa herida imaginaria de lo que yo les decía hace un momento, de ese registro emocional que generó una percepción de esa experiencia. Entonces, llevamos a nuestra mente a que sane esa herida imaginaria que el imaginario agravio, nuevamente, ¿por qué es imaginario agravio? Porque en mí está también la intensidad de ese o el umbral de dolor que yo le pongo a una experiencia y yo determino si es algo muy intenso o si es algo suave, o si es algo que yo voy a poder llevar. Que ese imaginario agravio abrió en el herido yo, porque justamente esto también ocurre, que yo deseo sentirme víctima y yo deseo poner responsabilidades afuera. Entonces, por eso el ego, ¿cierto? Y además de este aparente yo, porque este yo tiene muchas formas de vivir, pero también muchas formas de morir. Y todos los días tengo la oportunidad de enterrar a este yo y de mañana resignificarme y aprender a ser desde otro ángulo y desde otra perspectiva. Entonces, este es el ejercicio en el que empezamos a encaminarnos, en el de sanar más que perdonar en ese momento mientras vamos haciendo conscientes de sanar todas estas heridas que se crearon en un momento en donde mis percepciones eran diferentes y hoy tengo la capacidad de transformarlas. ¿Listo? No sé si hayan más preguntas en el chat o alguien tenga alguna pregunta hasta acá. No, Andrea, no hay más preguntas en el chat, pero bueno, abrimos la posibilidad si alguien quiere hacerlas de viva voz y tiene alguna pregunta, que la pueda hacer, o si por lo que sea no puede, que nos la dejen en el chat para poderla revisar. Y si no, pues bueno, muchísimas gracias por la conexión. Tenemos tareita para revisar. Eh, Decimos que al final estamos todos en un proceso de autoconstrucción y que termina el día que morimos. Así que siempre tenemos algo que aprender, algo que revisar. Y digamos que funciona siempre como las instrucciones de los aviones. Primero póngase la máscara a usted antes de poder atender a su hijo o para poder hacer una atención pues mucho más asertiva. Entonces también aparte de las tareitas que les dejó Andrea, pues en ese sentido les recuerdo también la que
hablamos al principio, poder hacer esta revisión de en qué momento estamos como intentando compensar o sanar, en vez de sanarlo nosotros, sanarlo a través de compensar ciertas cosas con nuestros hijos. Entonces eso también es un ejercicio bastante interesante, repito, material, emocional. eh, Normalmente suelen ser como estos dos grandes temas. Familias, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde. Que tengan una Antes muy feliz de tarde. espérame, Daisy, antes de que se Sí, desconecten, que hay otra información que es importante que tengan y es que de este módulo va a haber también finalmente un ejercicio súper lindo que estamos también programando para ustedes, que va a ser un taller intensivo para abordar estas heridas de infancia. Entonces, por eso va a ir teniendo una línea, pero esto también para que lo vayan sabiendo de forma anticipada. Y es que eventualmente vamos a tener este taller también súper lindo que nos va a ayudar a anclar información, pero también hacer un cierre de este particularmente, que es un módulo que sentimos que requiere de una atención mucho más personalizada y presencial, ¿vale? Entonces prontamente también les vamos a estar enviando esa información para que estén súper pendientes. así es, Andrea, la estaremos haciendo llegar a través de Fidias y de nuestras redes sociales para darles también la opción de que puedan tener como una financiación y les contaremos el paso a paso de todo cómo va a ser. Muchísimas gracias, una muy feliz y bendecida tarde. Gracias, Andrea. Feliz tarde, familias, que estén muy bien. Feliz tarde. Bendiciones.